¿Qué pasaría si el mismo sistema en el que invertiste intentara derribarte? Este no es un guión de película. Es la historia de un hombre que construyó un imperio solo para ser visto como una amenaza mientras estaba sentado en un asiento de clase económica en su propia aerolínea. Lo perfilaron, lo despidieron y lo humillaron. El piloto, sintiéndose poderoso a 30.000 pies, hizo una llamada que pensó que acabaría con el problema. No podía saber que estaba llamando a la policía por su propio jefe, el mayor y más anónimo accionista de la aerolínea. Lo que sucedió a continuación es una lección de karma tan rápida y severa que ya es legendaria. Julian Washington era un fantasma, pero uno muy rico. En el mundo de la tecnología, su nombre se pronunciaba con cierta reverencia. No porque buscara ser el centro de atención. Él lo rechazó activamente. Pero su empresa, Nexus Innovations, se había convertido en la columna vertebral silenciosa de la era digital. Nexus no fabricó los teléfonos elegantes ni las llamativas aplicaciones de redes sociales. Creó los algoritmos de procesamiento de datos intrincados, poco atractivos, pero absolutamente esenciales, y la arquitectura de servidor que permitía que esas cosas funcionaran. Julian había resuelto el problema de la latencia de datos hacía una década, y al hacerlo, se había convertido en multimillonario. Era un hombre de contrastes. Podía dirigir una sala de juntas llena de ingenieros veteranos con una autoridad silenciosa e inquebrantable, pero prefería la soledad de su taller, jugando con motocicletas antiguas. Vivía en una casa impresionante pero discreta ubicada en las colinas de Austin, Texas, una fortaleza de diseño minimalista y tecnología de vanguardia que era más un santuario que un palacio. Llevaba trajes a medida cuando era necesario, pero su corazón estaba puesto en llevar vaqueros y una camiseta de algodón suave. Era, según todos los indicios, el rey invisible de un vasto imperio digital. Esta invisibilidad fue una elección cultivada. Julián comprendía el poder de la percepción y había visto cómo el mundo trataba el éxito negro visible. A menudo lo examinaban, lo cuestionaban y lo cargaban con expectativas que no tenían ningún interés en cumplir. Él no quería ser un símbolo. Él quería ser un creador. Así, dejó que su obra hablara por sí sola, y ésta habló por sí sola, mientras él seguía siendo un susurro. Su directora financiera, una mujer aguda y ferozmente leal llamada Eleanor Vance, era el rostro público de Nexus, un papel que desempeñó con magistral precisión. Fue Eleanor quien por primera vez le presentó a Aero Vista Airlines. Julián no voló en avión privado como una opción, una concesión necesaria a su agenda, sino como una inversión. Es un dinosaurio, Julián, dijo, deslizando una tableta sobre el hormigón pulido de su mesa de conferencias. Sistemas heredados, disputas sindicales cada 2 años. Una calificación de servicio al cliente que está a medio camino entre una endodoncia y una auditoría fiscal. Julián se desplazó por los datos, sus ojos escaneando estados financieros y análisis de mercado. Sus acciones están en el inodoro. Exactamente, respondió Eleanor con un brillo en los ojos. Pero mire sus activos. Son dueños de sus puertas en cada centro principal. Su flota, aunque envejecida, está prácticamente pagada. Sus raíces internacionales son antiguas e irreemplazables. Los huesos están bien, Julián. El liderazgo simplemente está calcificado. Julián estaba intrigado. Siempre le había atraído arreglar cosas rotas. Eso es lo que hizo con el código, con los motores, con los sistemas. Él no veía la aerolínea como una empresa en quiebra, sino como una máquina compleja que funcionaba de manera ineficiente y que él podía optimizar. Están perdiendo dinero por la ineficiencia del combustible y un software de reservas obsoleto, murmuró Julian, que ya veía los patrones. Su logística es un desastre. Todavía utilizan un sistema mainframe de los años 90. El tablero es un circuito cerrado de dinero antiguo y relleno de espaldas, agregó Eleanor. No sabrían qué es la innovación ni siquiera si ésta cayera en su pista privada. Están maduros para una adquisición hostil, pero nadie quiere el dolor de cabeza.
No quiero una adquisición hostil, afirmó Julián. Quiero uno silencioso y así empezó. Durante los siguientes 18 meses, a través de una serie de sociedades fantasma y fideicomisos ciegos construidos meticulosamente por el equipo legal de Eleanor, Julian comenzó a comprar. Compró en las caídas después de los malos informes de ganancias y las amenazas del sindicato tras las multas de la FAA. Nunca compró lo suficiente a la vez como para activar las alarmas de la SEC. Solo una adquisición constante e implacable de acciones de Aerovista. Era un tiburón que daba vueltas en las profundidades, invisible, hasta que fue demasiado tarde. Se convirtió en su mayor accionista, controlando un asombroso 28% de la compañía. El consejo directivo, ajeno a todo, atribuyó la actividad del mercado a los fondos de cobertura y a los inversores institucionales. El nombre de Julian Washington nunca fue mencionado en sus reuniones. Para ellos, él no existía. Julián no tenía ningún deseo de sentarse en el consejo. Eso lo haría visible. En lugar de eso, utilizó su poder de voto para instalar a 2 nuevos miembros, ambos aparentemente independientes, pero examinados personalmente por Eleanor. Eran sus ojos y sus oídos, sus representantes. Comenzaron a hacer las preguntas adecuadas, a impulsar suavemente la modernización que Julián había trazado en sus cuadernos privados. Hablaron de eficiencia, de experiencia del cliente, de modernizar la infraestructura tecnológica. La vieja guardia se resistía, pero los números, los terribles y sangrantes números, los obligaron a escuchar. Lentamente, infinitesimalmente, la gran nave crujiente de Aerovista comenzó a girar. Una de las primeras iniciativas impulsadas por los miembros de su junta directiva fue un programa de regreso a la planta de producción para toda la compañía. La idea era que todos los ejecutivos, desde el más bajo mando, pasaran un día cada trimestre trabajando en primera línea como agente de puerta, manipulador de equipaje o auxiliar de vuelo. Su propósito era cerrar la brecha entre la torre corporativa y la realidad de la experiencia del cliente. Julián, al enterarse de ello por sus representantes, se sintió divertido e intrigado. Creía en comprender un sistema desde cero. Había pasado semanas en los pisos de servidores de su propia empresa, escuchando el zumbido de las máquinas y las preocupaciones de los técnicos. Entonces decidió participar, aunque de manera no oficial. No iría como Julian Washington, el inversor multimillonario. Él iría como un pasajero más. Quería ver la aerolínea no desde la comodidad distante de un jet privado o la experiencia curada de la primera clase, sino desde la parte trasera del avión. Quería ver la pintura descascarada, el personal sobrecargado de trabajo, el estado real y sin filtrar de la empresa que estaba tratando de salvar. Reservó un billete de ida y vuelta de Austin a San Francisco con conexión en Denver, un asiento económico, 24B, un asiento del medio, nada menos. Usó un nombre genérico, pagó con una tarjeta de crédito estándar y utilizó una dirección de correo electrónico desechable. Para el sistema Aerovista, él era solo otra cara entre la multitud. Otro punto de datos en la enorme e ineficiente máquina que ahora controlaba en secreto. Mientras preparaba su sencillo equipaje de mano, sintió una sensación de anticipación que no había experimentado en años. Fue una excursión, una misión de reconocimiento en las entrañas de la bestia que poseía. No tenía idea de que ese simple viaje, esa búsqueda de la verdad sin adornos, estaba a punto de ponerlo en una situación de colisión con los mismos prejuicios y fallas sistémicas que estaba tratando de desmantelar. Estaba a punto de aprender que uno puede ser dueño del sistema, pero eso no significa que el sistema alguna vez lo verá como su dueño. El fantasma estaba a punto de caminar entre su propia gente, y no les iba a gustar lo que veían. La primera etapa del viaje de Austin a Denver no tuvo nada de especial por su mediocridad. El avión era un viejo Boeing 737, de esos que tienen un plástico grueso y ligeramente pegajoso en los respaldos de los asientos y en los compartimentos superiores y que requieren un fuerte empujón para cerrarlos. El wifi era irregular,
El aire estaba viciado y los auxiliares de vuelo se movían con un cansancio practicado. Julián, apretado entre una mujer que tejía una bufanda de color chillón y un joven que se quedó dormido antes del despegue, observaba todo. Señaló la ineficiencia del proceso de embarque, un caos que empezó tarde. Vio al agobiado agente de la puerta gritarle a una familia que tenía problemas con un asiento para el automóvil. Sintió una sutil vibración en el suelo de la cabina, señal del envejecimiento de los soportes del motor. Sabía que los registros de mantenimiento estaban marcados. Pidió un café, que estaba tibio y amargo. Fue exactamente la experiencia que esperaba. Mediocre, olvidable y susceptible de mejora. Tomó notas mentales, ingresando observaciones discretas en una aplicación segura en su teléfono. La escala en Denver fue donde comenzaron los primeros indicios de problemas. El vuelo a San Francisco se retrasó. Primero por 30 minutos, luego 1 hora, luego indefinidamente debido a un problema menor de mantenimiento. La multitud en la puerta B42 estaba inquieta. La agente de la única puerta, una mujer de sonrisa forzada y ojos cansados, se mostró abrumada y ofreció vagas frases hechas que poco lograron calmar la creciente frustración. Julián se quedó atrás, observando la dinámica. Vio cómo un poco de información podría haber sido de gran ayuda. Una explicación sencilla. Estamos reemplazando un sensor en el ala izquierda. La seguridad es nuestra prioridad y esperamos estar en camino en aproximadamente 75 minutos, lo que habría tranquilizado a la mayoría de las personas. En cambio, el vacío de información se llenó de ira y ansiedad. Fue un fallo de comunicación, un principio fundamental de su propia filosofía empresarial. Finalmente, con 3 horas de retraso, les dieron permiso para embarcar. La multitud de pasajeros, desesperados por subir al avión, era aún más caótica que en Austin. Julián, que estaba en el grupo de embarque número 4, fue uno de los últimos en subir. Cuando llegó a su fila, el espacio del compartimento superior estaba, como era previsible, lleno. Este era un problema común, y su equipo ya estaba diseñando un algoritmo para resolverlo mediante políticas de embarque y equipaje de mano más inteligentes. Pero por ahora, era su realidad. Simplemente encuentra un lugar en cualquier lugar que puedas. El asistente de vuelo en la parte delantera, un hombre llamado Kevin, dijo con un gesto de desdén mientras Julián estaba de pie en el pasillo con su maleta con ruedas. Julián caminó hacia la parte trasera del avión y encontró un espacio vacío 2 filas detrás del suyo. Mientras levantaba su bolso, el hombre sentado en el asiento del pasillo de esa fila, un individuo corpulento con un polo manchado, gruñó. «Ese es mi lugar», dijo el hombre sin levantar la vista de su teléfono. El asistente de vuelo dijo que buscáramos cualquier espacio disponible. Julián respondió cortésmente, mientras seguía deslizando su bolso. «Lo estoy guardando», insistió el hombre, con la voz endurecida. «Mi amigo viene». Julián hizo una pausa. «Señor, los compartimentos superiores se asignan por orden de llegada. Su amigo no está y todos los demás compartimentos están llenos». El hombre, cuya etiqueta en su equipaje de mano lo identificaba como Bill, finalmente levantó la vista y entrecerró los ojos. Julián vio en ellos un destello de algo, enojo mezclado con un prejuicio claro y arraigado. Era un hombre alto y negro, con vaqueros y una chaqueta sencilla, y para Bill no era alguien con quien razonar, sino alguien a quien poner en su lugar. «Escucha, amigo», dijo Bill subiendo el volumen de su voz. «Te dije que está guardado. Busca otro sitio. O mejor aún, revisa tu bolso». El enfrentamiento, aunque menor, empezó a llamar la atención. El asistente de vuelo, Kevin, se acercó apresuradamente. «¿Hay algún problema aquí?», Kevin preguntó, su tono ya acusatorio mientras miraba a Julián. «Solo intento guardar mi bolso en este espacio vacío». Julián explicó con calma. «Este señor afirma que lo está guardando». Kevin miró a Bill, quien le preguntó, «¿Qué puedes hacer?». Encogimiento de hombros.
Luego volvió a mirar a Julián. Su mirada recorrió el atuendo informal de Julián y tomó una decisión. Señor, si el hombre dice que lo está ahorrando, debe respetarlo, dijo Kevin con voz desbordante de condescendencia. Está retrasando todo el avión. Necesitamos volar. Tendrá que facturar su maleta. Julián sintió una oleada de frustración, no solo por la situación, sino por la injusticia. Los auxiliares de vuelo son responsables de gestionar los compartimentos superiores. Sabes tan bien como yo que reservar un lugar no es una política. Soy pasajero del grupo de embarque 4. Debería haber espacio. ¿Podrías ayudarme a encontrar un lugar para que podamos despegar? Mantuvo la voz serena, profesional. Era el mismo tono que usaba para rebajar la tensión en las negociaciones, pero a Kevin le pareció un desafío a su autoridad. Señor, no voy a discutir con usted. Kevin espetó. Sus opciones son facturar la maleta o podemos hacer que lo expulsen del vuelo. ¿Qué va a hacer? La amenaza flotaba en el aire, sorprendentemente desproporcionada a la ofensa. Los pasajeros ahora lo miraban fijamente. Julián podía sentir el peso de sus miradas, los juicios rápidos que se formaban. La mujer de su fila en Austin, la tejedora, observaba con los ojos muy abiertos y temerosos. Esto es ridículo, dijo Julián, negando con la cabeza. No hay necesidad de esto. Solo intentamos llegar a San Francisco. Y tú eres quien lo impide, replicó Kevin. De repente, otra voz se unió a la de los demás. Era el piloto, el capitán Michael Callahan. Había salido de la cabina, con el uniforme impecable y el cabello plateado bien peinado. Tenía un aire de autoridad absoluta, el rey indiscutible de este tubo metálico. ¿Qué te detiene, Kevin? Preguntó Callahan, mientras sus penetrantes ojos azules observaban la escena. Este pasajero, dijo Kevin, señalando a Julián como si fuera una prueba, se niega a seguir las instrucciones sobre su equipaje. Está siendo disruptivo y retrasando la salida. El capitán Callahan no miró a Kevin. Sus ojos estaban fijos directamente en Julián. Era una mirada que Julián había visto antes en diferentes contextos y en diferentes personas. Fue una mirada de evaluación y rechazo instantáneos. Una mirada que no veía a un individuo, sino un estereotipo, un problema. Hijo, dijo Callahan, en voz baja y firme. La palabra hijo, una herramienta deliberada de menosprecio. Mi azafata le dio una instrucción. Este es mi avión y hacemos las cosas a mi manera. Llevamos 3 horas de retraso y se me acabó la paciencia. Le entregarás esa bolsa para que la revisen y tomarás tu asiento o te echaré de este avión. ¿Me entiendes? La cabina estaba en silencio. Todos estaban esperando la respuesta de Julián. Julián miró el rostro satisfecho e inflexible del piloto. Observó la mueca triunfante de Kevin. Miró a Bill, que ahora sonreía abiertamente, y tomó una decisión. Él no era solo un pasajero. Él era el propietario, y esto era una podredumbre en su empresa que necesitaba solucionar hasta el final. Te entiendo perfectamente, dijo Julián con voz tranquila pero clara. Bajó lentamente su bolso y se lo ofreció a Kevin. Pero te aseguro que te arrepentirás de esto. Kevin agarró la bolsa con una sonrisa satisfecha. Callahan hizo un breve gesto de asentimiento, como un general satisfecho que había sofocado una insurrección menor, y se volvió hacia la cabina. Mientras Julián caminaba unos pasos hacia el asiento 24B, podía sentir las escaleras quemándole la espalda. No era solo un hombre que había perdido una discusión. A los ojos de todos los que estaban en ese avión, él era un alborotador que había sido puesto en su lugar con toda justicia. Se deslizó en su asiento del medio y el nudo en su estómago se apretaba. La chispa se había encendido. El fuego se acercaba. El vuelo fue un estudio y una tensión latente. Julián se sentó en su asiento. El frío pasivo-agresivo de sus compañeros era una fuerza palpable. La mujer que tejía se negaba a hacer contacto visual y de vez en cuando dejaba escapar un suspiro de desdén.
El joven junto a la ventana tenía puestos los auriculares, pero Julián pudo verlo mirarlo de reojo. Su expresión era una mezcla de miedo y desdén. Para ellos, y probablemente para todos los demás que habían presenciado la escena, Julián era ahora un problema a punto de ocurrir. Una fuente de turbulencia potencial más preocupante que cualquier patrón climático. Julián, por su parte, mantuvo una calma paternal. Exteriormente era un pasajero modelo. Se quedó mirando el respaldo del asiento frente a él, con la postura relajada y las manos apoyadas en las rodillas. Sin embargo, en mi interior se desataba una tormenta de cálculos. Ya no se trataba de una simple excursión. Se había convertido en una prueba de esfuerzo con fuego real para su propia organización, y los resultados estaban resultando catastróficos. Ya no se trataba simplemente de un asistente de vuelo grosero o de un pasajero territorial. Se trataba de un piloto que usaba su autoridad no para garantizar la seguridad, sino para imponer sus propios prejuicios. Se trataba de una cultura en la que la culpa inmediata recaía sobre un hombre negro en una disputa trivial. Él vio toda la secuencia como una serie de fallos del sistema en cascada. El primer error fue la logística, espacio inadecuado en los compartimentos superiores, resultado directo de políticas de embarque deficientes y de la falta de inversión en aviones más nuevos con compartimentos más grandes. Segundo fallo, capacitación en atención al cliente. Kevin, el asistente de vuelo, había optado por la confrontación en lugar de la desescalada en todo momento. No había buscado resolver el problema, encontrando un espacio para la bolsa, sino eliminar a la persona que percibía como el problema. Fallo 3. Responsabilidad del mando. El capitán Callahan había fracasado en la prueba definitiva del liderazgo. Había entrado en una situación, había tomado una decisión apresurada basándose en un informe sesgado de un subordinado y había utilizado todo el peso de su mando para aplastar una queja de un cliente en lugar de investigarla. Su declaración de mi avión, mi camino no tenía que ver con la seguridad. Fue cuestión de ego. Aproximadamente una hora después del inicio del vuelo, Kevin pasó por la cabina para ofrecer el servicio de bebidas. Cuando llegó a la fila de Julián, atendió a la mujer del pasillo y al joven de la ventana con una sonrisa forzada. Cuando llegó a Julián, la sonrisa desapareció. ¿Algo para ti?, preguntó, con un tono plano y cortante. Tomaré un ginger ale, por favor, dijo Julián con voz neutra. Kevin sirvió la bebida, con movimientos bruscos, y se la entregó a Julián sin decir palabra. Mientras lo hacía, una pequeña bolsa de turbulencia sacudió el avión. Fue algo menor, pero suficiente para hacer que la mano de Kevin se resbalara. Unas gotas de la pegajosa soda salpicaron la chaqueta de Julián. «Ups», dijo Kevin con una sonrisa casi imperceptible. No hizo ningún movimiento para ofrecerle una servilleta. ¿Podría conseguir algo para limpiar esto?, Julián preguntó, aún manteniendo la compostura. Kevin dejó escapar un suspiro exasperado como si fuera la mayor imposición imaginable. Arrancó una delgada servilleta de cóctel y se la arrojó a Julián. Aquí. Fue algo pequeño, un acto insignificante de falta de respeto, pero profundamente revelador. Fue una confirmación de que a los ojos de Kevin, Julián no era un cliente al que atender, sino un adversario al que atormentar. Julián tomó la servilleta y lentamente limpió las manchas de su chaqueta. No dijo otra palabra. Simplemente dobló la servilleta sucia y la colocó en el bolsillo del respaldo del asiento. Tenía todos los datos que necesitaba. Cuando el avión inició su descenso inicial hacia San Francisco, la voz del capitán Callahan se escuchó por el intercomunicador. Era la alegre voz estándar del piloto anunciando su hora de llegada y agradeciéndoles por volar con Aerovista. La hipocresía del asunto era asombrosa. Julián sabía lo que tenía que hacer. Tuvo que intensificar esto no por su propio bien, sino por el bien de todos los demás pasajeros que habían sido o serían tratados de esa manera. Necesitaba ver qué tan profunda era la podredumbre. Presionó el botón de llamada. Unos momentos después, apareció una azafata diferente,
una mujer con un comportamiento más profesional. Sí, señor. ¿Puedo ayudarle? Me gustaría hablar con el capitán cuando aterricemos. Julián dijo en voz baja. Necesito presentar una queja formal contra uno de los miembros de su tripulación y también me gustaría su nombre y número de empleado. La azafata pareció sorprendida. Veo. Es muy inusual que el capitán se reúna con los pasajeros en el puente de embarque. Quizás pueda darte una tarjeta de atención al cliente. No quiero una tarjeta, afirmó Julián con voz firme pero baja. Quiero hablar con el hombre a cargo de este vuelo. El incidente ocurrió en su presencia y con su aprobación. Por favor, retransmita el mensaje. El azafato, al ver la mirada inflexible en sus ojos, asintió nerviosamente y se retiró al frente de la cabina. Julián la observó mientras ella hablaba en voz baja con Kevin, quien le lanzó una mirada venenosa hacia el pasillo. Luego se deslizó dentro de la cabina. El cartel del cinturón de seguridad abrochado sonó. El avión realizó su último giro. Los flaps crujieron y pronto estuvieron en tierra, rodando hacia la terminal. Julián sintió una extraña sensación de calma. Ya no era un observador pasivo. Ahora era un agente activo en este drama. Cuando el avión se acercó a la puerta y los motores apagaron la máquina, comenzó el habitual frenesí de actividad. La gente se desabrocha el cinturón, coge bolsas y se agolpa en el pasillo. Pero Julián permaneció sentado. Observó la puerta de la cabina. Se abrió y apareció el capitán Callahan. Él no estaba buscando a Julián. Su rostro era una máscara de severa determinación. Se dirigió hacia la parte delantera del avión y cogió el teléfono con intercomunicador. Damas y caballeros, su voz resonó por la cabina, ya no alegre, sino fría y dura como el acero. Si me permiten su atención un momento, debido a un problema de seguridad relacionado con un pasajero problemático, debo pedirles que permanezcan en sus asientos hasta que llegue la policía para abordar el avión. Por favor, permanezcan sentados. Una ola de murmullos y jadeos recorrió la cabina. La gente intercambió miradas nerviosas y asustadas y luego, casi al unísono, sus ojos se volvieron hacia Julián. Él era el pasajero problemático y la preocupación en materia de seguridad. La mujer que estaba tejiendo su bufanda se apartó de él, acercando más su bolso. El joven junto a la ventana parecía pálido. En un instante, el capitán Callahan había transformado a Julian de un alborotador percibido a una amenaza potencial en las mentes de más de 100 personas. Fue un abuso de poder sorprendente, una marca pública destinada a humillar e intimidar. Julián sintió que una furia fría lo invadía, pero su expresión permaneció impasible. Quería ver hasta dónde llegaba la podredumbre. No se había dado cuenta que había llegado hasta el fondo. El capitán Callahan estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, como un centinela que protegía su reino contra el campesino que había decidido convertir en un ejemplo. Captó la mirada de Julian desde el otro lado de la cabina y le dirigió una mirada de puro triunfo. El piloto había hecho su movimiento. Había elevado una queja sobre una bebida derramada y una bolsa guardada a un incidente de seguridad federal. Pensó que estaba acabando con el problema. No tenía idea de que acababa de terminar su carrera. Julián se quedó sentado perfectamente quieto, esperando que llegara la policía. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final. El peso se sentía interminablemente largo y extrañamente comprimido. El aire en la cabina se llenó de sospechas y susurros nerviosos. Todos los ojos estaban puestos en Julián. Ya no era una persona. Fue un espectáculo, un drama de la vida real que se desarrollaba para los aburridos y ansiosos pasajeros. Podía oír fragmentos de conversación de las filas que lo rodeaban. ¿Qué hizo? Sabía que él era un problema. ¿Qué miedo da hoy en día? Estaba siendo juzgado y condenado en el tribunal de la opinión pública con el capitán Callahan como juez, jurado y verdugo. Julián los ignoró a todos. Centró su atención en la mecánica de la situación. Analizó la estrategia piloto enmarcándola como una preocupación de seguridad.
Callahan se había aislado. Ya no era un gerente que atendía una queja de un cliente. Era un capitán que tomaba medidas decisivas para proteger su vuelo. Había utilizado como arma las normas de la FAA y la paranoia posterior al 11 de septiembre contra un pasajero que se había atrevido a interrogarlo. Fue una maniobra cobarde pero escalofriantemente efectiva. Finalmente, 2 oficiales uniformados del Departamento de Policía de San Francisco aparecieron en la puerta abierta del avión. Eran profesionales y sus rostros impasibles mientras conversaban brevemente con el capitán Callahan. El piloto hizo un gesto hacia el pasillo, apuntando directamente a Julián. No había ninguna ambigüedad. Los oficiales comenzaron a caminar por el pasillo y su presencia silenció los últimos susurros. Sus cinturones cargados de equipo rozaban los apoyabrazos mientras se movían. Los pasajeros se apartaron, despejando el camino. Los 2 oficiales, un hombre y una mujer, se detuvieron en la fila 24. Señor, dijo el oficial con voz educada pero firme. Soy el oficial Miller. Mi compañero y yo necesitamos que recojan sus pertenencias y vengan con nosotros. Julian los miró con calma. ¿Me arrestan? No, señor, respondió el oficial Miller. El capitán de esta aeronave lo ha identificado como un pasajero problemático y ha solicitado que lo retiren. Estamos aquí para acompañarte fuera del avión. Solo queremos saber qué pasó. Con gusto le contaré lo que pasó, dijo Julian. Se levantó lenta y deliberadamente. No buscó el compartimento superior. Después de todo, su maleta había sido facturada. Simplemente se quedó de pie en el pasillo. Después de ti. Los oficiales se colocaron delante y detrás de él, una escolta formal. El camino hacia la parte delantera del avión era un laberinto de escaleras. Julian mantenía la cabeza alta, con la mirada fija en la puerta abierta. Pasó junto a Kevin, el auxiliar de vuelo, que estaba de pie cerca de la cocina, con los brazos cruzados y una sonrisa presuntuosa y vengativa dibujada en el rostro. Pasó junto al capitán Callahan, que permanecía erguido como un palo. La imagen misma de la autoridad reivindicada. El piloto le dirigió a Julian una última mirada despectiva. Era la mirada de un hombre que había ganado. Al subir a la pasarela, Julian fue recibido no solo por los 2 oficiales, sino también por un supervisor de tierra de Aerovevista, un hombre con un traje azul marino cuya etiqueta decía Daniel Riley. Riley parecía agobiado y estresado, claramente descontento por tener que lidiar con la policía en una de sus puertas. Capitán Callahan, dijo Riley, dirigiéndose al piloto que los había seguido. ¿Cuál es la situación? La situación, anunció Callahan, proyectando su voz para beneficio de los oficiales, es que este pasajero discutió e insubordinado desde el momento en que subió a bordo. Se negó a seguir las instrucciones de la tripulación, se volvió agresivo y creó un ambiente de intimidación. Cuando le informaron que no atendería sus frívolas quejas, se alteró. Por la seguridad de mi tripulación y pasajeros, tomé la decisión de expulsarlo. Fue una obra maestra de ficción, narrada con absoluta convicción. El oficial Miller se volvió hacia Julian. Señor, ¿eso es lo que pasó? Julian respiró hondo. Había llegado el momento. Ignoró la pregunta por un segundo y miró directamente a Daniel Riley, el supervisor de tierra. Señor Riley, comenzó Julian, bajando la voz a un tono de conversación que atravesó la tensión. ¿Cuál es la capitalización bursátil actual de Aerolíneas Vista? Riley parpadeó, completamente desconcertado. Por la pregunta. ¿Yo qué? No tengo ni idea. ¿Qué tiene eso que ver con nada? Digamos, por el bien del argumento, que son alrededor de $4.000 millones, continuó Julian, su voz tan suave como la seda. ¿Y qué porcentaje de la empresa cree que posee el mayor accionista individual? El capitán Callahan se burló. ¿Qué es esta tontería? Oficial. De esto es de lo que estaba hablando. Está delirando. Julian levantó una mano. No al piloto, sino a Riley. Señor Riley,
necesito que haga dos cosas por mí ahora mismo. Primero, necesito que llame al director ejecutivo de esta aerolínea, el señor David Corrian. No como asistente, no como jefe de personal. Necesito a David al teléfono personalmente. Dígale que tiene un código Sierra en sus manos. Riley se quedó mirando, desconcertado. ¿Un código Sierra? Ese no es un código de aerolínea real. Oh, es real, dijo Julian, con una leve sonrisa en los labios. Simplemente no es uno del que esté al tanto. Es un código que establecí con el señor Corrian hace 2 meses por una emergencia inevitable de 5 alarmas que requiere su atención personal inmediata. Le aseguro que sabrá lo que significa. Un destello de duda cruzó el rostro de Riley. La confianza absoluta e inquebrantable en la voz de Julian comenzaba a erosionar la narrativa del piloto. Segundo, Julian continuó, sacando su teléfono. Voy a hacer una llamada. Mientras estoy al teléfono, quiero que vea la alerta que está a punto de aparecer en la tableta de su compañía. Se giró ligeramente y marcó un solo número. Eleanor, soy yo. Es hora. Ejecutar el protocolo de Washington. Transparencia total. Escuchó un momento. Sí, todos. La junta legal en la oficina de Corrian ahora mismo. Colgó. Los 2 policías intercambiaron una mirada confusa. El capitán Callahan puso los ojos en blanco, un retrato de exasperación. Esto es un circo, Daniel. ¿De verdad vas a dejar que este hombre nos haga perder el tiempo con estos juegos? Pero Daniel Riley no estaba escuchando al piloto. Estaba mirando fijamente su tableta, que había sacado instintivamente de su chaqueta. Sus ojos se abrieron de par en par. Su rostro, ya pálido, perdió todo su color restante. Se le aflojó la mandíbula. Miró de la tableta a Julian y de nuevo a la tableta, con la mano empezando a temblar. Dios mío, susurró Riley, con las palabras atoradas en la garganta. ¿Qué pasa?, preguntó el oficial Miller, percibiendo el dramático cambio en la atmósfera. Riley miró a Julian, con una expresión mezcla de terror y asombro. No puede ser. Giró la tableta para que los agentes de policía y un atónito capitán Callahan pudieran ver la pantalla. Era una alerta de emergencia de la División de Seguridad Corporativa y Relaciones con Inversores de Aero Vista. En la parte superior había una foto de Julian, no una foto espontánea, sino su foto corporativa oficial de Nexus Univations. Debajo, un bloque de texto. Alerta urgente de seguridad y liderazgo. Pasajero John Smith, alias. Identidad real. Julian Washington. Fundador y director ejecutivo. Estado de Nexus Univations. Mayor accionista individual de Aero Vista Holdings Inc. 28,3% de propiedad. Acción. Todo el personal debe extender. Señor Washington. Toda cortesía y asistencia posibles. Escalar cualquier solicitud a la oficina del director ejecutivo de inmediato. Esto no es un simulacro. La pasarela quedó repentinamente en silencio sepulcral. Los 2 oficiales miraron la tableta, luego al hombre de la sencilla chaqueta al que acababan de escoltar fuera del avión como a un delincuente común. Kevin, el azafato, que había asomado la cabeza para ver el espectáculo, parecía haber visto un fantasma. Su sonrisa petulante se había disuelto en una máscara de puro horror abyecto. Y el capitán Michael Callahan, su rostro era un lienzo espectacular de la realidad que se derrumbaba. La presunción, la autoridad, la indignación justificada. Todo se desmoronó en un instante, reemplazado por una comprensión espantosa y naciente. La sangre desapareció de su rostro. Miró a Julian, viéndolo realmente por primera vez, no como un problema, sino como el hombre que tenía su carrera, su pensión y todo su futuro en la palma de su mano. Julian guardó su teléfono en el bolsillo. Miró los restos de 4 la compostura de la gente y se dirigió directamente al piloto, con una voz desprovista de ira, con solo la fría y dura carga de la firmeza. Capitán Callahan, dijo, tenía razón. Es su avión. O mejor dicho, lo era.
El silencio en la pasarela se prolongó durante 10 segundos, una densa y sofocante manta de incredulidad y horror. El único sonido era el zumbido distante del aeropuerto y el frenético latido de varios corazones. Daniel Riley, el supervisor de tierra, parecía a punto de desmayarse. Agarraba su tableta como un salvavidas en medio de un huracán. Fue el oficial Miller quien rompió el hechizo. Se aclaró la garganta, recuperando su profesionalismo, aunque sus ojos seguían abiertos de par en par por la sorpresa. Bueno, esto sin duda cambia las cosas, señor Washington. Nuestras disculpas. Solo respondíamos a la petición del capitán. Estaba haciendo su trabajo, oficial, dijo Julian con tono cortés. No tengo ningún problema con usted ni con su compañero. Luego volvió su mirada, fría y afilada como un trozo de hielo, al capitán Callahan. Callahan estaba paralizado, con la boca ligeramente abierta. El color no había regresado a su rostro. En todo caso, estaba de un tono más pálido, de un blanco tiza enfermizo. Todo el edificio de su autoridad, construido a lo largo de 30 años de carrera, había sido demolido en un instante por una sola pantalla. Ya no era el rey de su tubo metálico. Era solo un hombre que había cometido un error catastrófico que puso fin a su carrera. Tú, dijo Julian, bajando la voz a un tono bajo y peligroso, más aterrador que cualquier grito. ¿Y tú? Dirigió la mirada hacia la puerta de la cocina, donde Kevin, el azafato, intentaba, sin éxito, esconderse entre las sombras. Quédate donde estás. Su teléfono vibró en su bolsillo. Miró la pantalla. El identificador de llamadas decía David Corán. Respondió, poniendo el altavoz para que todos lo oyeran. Julian. Julián, Dios mío, ¿eres tú? ¿Qué demonios está pasando en San Francisco? La voz del director ejecutivo de Aero Vista era frenética, impregnada de pánico puro y duro. Hola, David, respondió Julian con una calma desconcertante. Decidí aprovechar tu programa de vuelta al suelo. Quería tener una idea real de la experiencia del cliente, y debo decir que ha sido increíblemente esclarecedora. Julian, lo siento mucho. Acabo de recibir la alerta. Estoy viendo el informe del incidente ahora mismo. Es increíble. Lo que necesites, lo que quieras, es tuyo. Lo que quiero, David, dijo Julian, sin apartar la mirada del capitán Callahan, es que me escuches. Estoy en la pasarela de embarque de la puerta B-42. Estoy aquí con 2 oficiales del Departamento de Policía de San Francisco, tu supervisor de tierra, el señor Riley, tu capitán Callahan y uno de tus auxiliares de vuelo, un hombre llamado Kevin. Todos ellos acaban de participar en mi expulsión del avión. Se oyó un chisporroteo al otro lado de la línea. El capitán Callahan informó de una amenaza a la seguridad. Sí, lo hizo. Julian lo confirmó. Su amenaza a la seguridad fue que le pedí su nombre para presentar una queja sobre la falta de profesionalismo de su tripulación y su propia negligencia en el cumplimiento del deber. Su respuesta fue llamar a policía contra un accionista. ¿Sobre el accionista? ¿Qué te parece, David? Es una pesadilla, Julian. Una pesadilla. Callahan es un piloto veterano con 30 años de experiencia. No lo entiendo. Oh, creo que lo entiendo perfectamente. Julian lo interrumpió. Vio a un hombre negro en clase turista que no se dejaría intimidar. Y decidió usar su autoridad para aplastarlo. No vio a un cliente. Vio un problema que debía resolverse. Esto no es un malentendido, David. Es un síntoma de una profunda enfermedad sistémica en la cultura de su empresa. El capitán Callahan finalmente encontró su voz, aunque era débil y codiciosa. Señor Washington, señor, yo no tenía ni idea. Fue una cuestión de criterio. El pasajero se detuvo al darse cuenta de lo absurdo de usar esa palabra. Ahora, usted estaba haciendo, yo estaba haciendo, ¿qué, capitán? Lo desafió Julian, dirigiendo toda su atención hacia él. Perturbador.
por intentar guardar mi maleta en un contenedor vacío que su tripulación no logró controlar, por pedir una servilleta cuando tu azafata me derramó una bebida encima a propósito, por tener la audacia de preguntar tu nombre. Kevin. El azafato eligió ese momento para cometer un error fatal. Dio un paso al frente, haciendo sonar las manos, con el rostro deformado por una falsa sinceridad. Señor, fue un malentendido. La turbulencia. Yo, nunca lo salvaría, espetó Julian, y la fuerza de las dos palabras hizo que Kevin se estremeciera como si lo hubieran golpeado. Vi tu sonrisa burlona. Sentí tu desprecio. Disfrutaste cada segundo. Julian volvió a centrar su atención en el teléfono. David, esto es lo que va a pasar. Con efecto inmediato, el capitán Callahan y el azafato Kevin quedan suspendidos, a la espera de su despido. Quiero que les revoquen las credenciales de su empresa antes de dejar esta pasarela. Pueden enviarles sus últimos cheques de pago por correo. Listo, dijo Corán al instante. No dudó. Callahan retrocedió un paso tambaleándose, apoyando la mano en la pared. 30 años de servicio, su pensión, su orgullo, todo se había ido, se había evaporado. En el espacio de una llamada telefónica. Su rostro, que momentos antes había sido una máscara de autoridad, ahora era solo el rostro de un anciano destrozado. Además, David, continuó Julian, quiero que Daniel Riley sea mi acompañante personal. Va a recuperar mi maleta facturada de donde quiera que tu empleado la haya tirado. Luego me acompañará a la sala de primera clase de Aero Vista, donde me reuniré con mi equipo legal, que llega desde Austin en este preciso instante. Tú te encargarás de que un jet privado cargue combustible y esté listo para llevarme a mí, a mi equipo y al señor Riley de regreso a Austin esta noche. Por supuesto, Julian, dalo por hecho. El jet estará listo. Y David, añadió Julian, bajando la voz, cancela mi billete de vuelta. No tengo intención de volver a volar en un avión comercial hasta que esté seguro de que el hombre que me lustra los zapatos en la sala no hará que me arresten si los rayo por accidente. Colgó. La conclusión era definitiva. El ajuste de cuentas había sido rápido, brutal y completamente exhaustivo. Julian miró a los dos policías. Oficiales. Oficiales, gracias por su tiempo. Como puede ver, la situación está resuelta. Sí, señor, dijo el oficial Miller, todavía luciendo ligeramente aturdido. Estaremos en camino. Se quitaron el sombrero y se retiraron, sin duda con una historia que contarían durante el resto de sus carreras. Ahora solo quedaban los empleados de Aero Vista, atrapados en el cuadro que ellos mismos habían creado. Daniel Riley estaba listo, su expresión ahora era de un anhelo aterrorizado por complacer. Kevin lloraba abiertamente, sus hombros temblaban y el capitán Callahan miraba fijamente al abismo. Miró a Julián con ojos suplicantes. Señor Washington, por favor. Toda mi vida, mi familia, un error. Fue solo un error estúpido. Julián lo miró durante un largo instante, no con enojo, sino con una profunda y cansada decepción. No, capitán, dijo Julián, con voz tranquila, pero con el peso de un juicio final. No fue un error. Un error es olvidar bajar el tren de aterrizaje. Un error es tomar un giro equivocado al rodar. Lo que hiciste fue una decisión. Tomaste una decisión basándote en lo que viste. Y no viste a un hombre. Viste un estereotipo. No bajaste la tensión. Dominaste. No lideraste. Me intimidaste. Y cuando te desafiaron, intentaste arruinarme la vida solo para demostrar algo. Lo único que no tuviste en cuenta fue que yo era el dueño de la aerolínea. Esto no es karma, capitán. Es una consecuencia. Esta es la factura de tu prejuicio, y acaba de llegar. Luego se volvió hacia el aterrorizado supervisor de tierra. Señor Riley, mi maleta. Riley asintió aturdido y prácticamente corrió hacia la terminal, ansioso por escapar de la carnicería. Julian miró por última vez a la azafata llorosa y al capitán demacrado.
No sintió triunfo, solo una profunda y agotadora tristeza. No había deseado esta confrontación, pero lo había encontrado, y ahora vería. Lo llevó hasta el final. El juicio público había terminado. El privado apenas comenzaba. La noticia del incidente en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, SFO, se extendió por la infraestructura corporativa de Aero Vista Airlines como una onda expansiva. Evitaba los canales habituales de chismes y rumores, llegando en su lugar como una serie de directivas cifradas de alta prioridad desde la oficina del director ejecutivo. Para cuando Julian Washington se acomodaba en el sillón más cómodo de la sala de primera clase del SFO, con un vaso de agua con gas en la mano, su maleta facturada fue recuperada y depositada respetuosamente a sus pies por un tembloroso Daniel Riley. Toda la cúpula ejecutiva de la aerolínea estaba en plena crisis. Los despidos del capitán Michael Callahan y del auxiliar de vuelo Kevin se procesaron con una velocidad despiadada y sin precedentes. Su acceso a los servidores y al correo electrónico de la empresa fue revocado incluso antes de que el jet privado de Julian estuviera completamente lleno. La razón oficial que figuraba en el memorando interno era una grave violación de las políticas de conducta y ética de la empresa. Extraoficialmente, todos sabían la verdad. Un piloto había intentado jugar a ser Dios solo para descubrir que se había peleado con la verdadera deidad de su universo particular. La caída de Callahan fue especialmente brutal. Veterano de 30 años, estaba a solo 2 años de una jubilación lucrativa. Era un piloto de pilotos, un hombre que inspiraba respeto y bastante miedo entre sus filas. Poseía una casa en una urbanización privada del condado de Marin y era un miembro destacado de su club náutico local. En una sola tarde, todo eso se esfumó. Su despido con causa justificada probablemente anuló una parte importante de su pensión. Su reputación quedó instantánea e irrevocablemente destrozada. La historia, en sus vagos pero aterradores contornos, ya se filtraba en los foros del sindicato de pilotos. Callahan se había metido con el pasajero equivocado a escala bíblica. Para Julian, las siguientes horas fueron un borrón de acción estratégica calculada. Su equipo legal, 3 de los abogados corporativos más perspicaces del país, llegó con aspecto sombrío y decidido. Se reunieron con Julian y Daniel Riley, quienes, bajo órdenes directas del director ejecutivo, relataron cada detalle del incidente, desde el caos inicial del embarque en Denver hasta la horrible revelación final en la pasarela. Riley, consciente de que su propia carrera pendía de un hilo. Por un hilo, fue meticulosa y dolorosamente honesto. Para cuando el Gulfstream G650 de Julian despegaba de una pista privada, sobrevolando la bahía y ladeando hacia el este, rumbo a Texas, un plan ya estaba en marcha. Esto no se ocultaría. Julian no tenía ningún interés en un acuerdo pacífico ni en una simple disculpa. Había visto de cerca la enfermedad en su empresa y ahora estaba decidido a ser el cirujano que la extirpara. La historia, inevitablemente, se hizo pública. Un pasajero anónimo del vuelo 1128, armado con un video de la escolta policial grabado en su celular y una historia muy jugosa, contactó a un destacado bloguero de aviación. La noticia inicial fue sensacionalista. Un piloto de Aerovista llama a la policía por un pasajero rebelde. Pero entonces Ellaner Vance, siguiendo las instrucciones de Julian, hizo algo sin precedentes. Confirmó la historia y añadió el contexto explosivo crucial. Nexus Univaschen emitió un comunicado en nombre de su director ejecutivo, Julian Washington. Era sereno, objetivo y devastador. Detallaba el incidente no como una queja emocional, sino como un caso práctico de fallas operativas y culturales sistémicas. En Aero Vista Airlines. Confirmó la identidad de Julian y su condición de accionista principal. La declaración concluyó: el señor Washington cree que este desafortunado incidente brinda una oportunidad única y necesaria para una reforma fundamental en la aerolínea. Tiene la intención de utilizar su posición como accionista controlador para garantizar que la experiencia de cada pasajero, independientemente de su apariencia, su vestimenta o la clase de su boleto, sea de seguridad,
respeto y dignidad. La tormenta mediática fue inmediata e intensa. Las acciones de Aero-Vista, ya frágiles, se desplomaron. El director ejecutivo David Corrian se vio obligado a hacer una declaración pública, un humillante discurso de disculpa en el que prometió una revisión completa de todas las políticas y procedimientos. La historia fue perfecta para el ciclo de noticias de 24 horas. Tenía raza, poder, injusticia y un giro kármico satisfactorio. Julian Washington, el fantasma, de repente se hizo muy visible. Y él aprovechó esa visibilidad. No participó en programas de entrevistas ni concedió entrevistas. Trabajó desde su centro de comando en Austin. Dirigió una reestructuración corporativa como la industria de la aviación nunca había visto. En primer lugar, forzó la renuncia de 3 de los miembros más arraigados de la vieja guardia de la junta directiva de Aero-Vista, aquellos que se habían resistido a los pedidos de modernización de su representante. Los reemplazó por expertos en logística, tecnología y, lo más importante, ética corporativa y diversidad. En segundo lugar, dio luz verde a un paquete de inversiones multimillonario. Esto incluyó acelerar el retiro de los 737 más antiguos, modernizar las cabinas con compartimentos superiores más grandes, y lo más crítico, desechar por completo el antiguo sistema central en favor de una nueva plataforma de logística y reservas diseñada a medida por Nexus Univations. Su empresa arreglaría la columna vertebral tecnológica de la aerolínea y Aero-Vista pagaría generosamente por ello. Un movimiento de brillante capitalismo circular. En tercer lugar, y de manera más profunda, abordó la cultura. Encargó un programa obligatorio de reciclaje profesional en toda la empresa, diseñado por destacados sociólogos y expertos en recursos humanos. No fue el típico entrenamiento de sensibilidad de marcar casillas. Fue un programa de inmersión intenso centrado en la desescalada, el sesgo implícito y la resolución de problemas centrados en el cliente. Los pilotos fueron entrenados para que no se vieran como monarcas absolutos, sino como los máximos garantes del servicio y la seguridad de todos a bordo. Los auxiliares de vuelo fueron entrenados para ser solucionadores de problemas, no ejecutores. A los agentes de puerta se les dio más autonomía y mejor tecnología para comunicarse con los pasajeros. El programa de regreso al piso se amplió y se convirtió en una parte calificada permanente de la evaluación de desempeño de cada ejecutivo. El propio David Corrian fue fotografiado 6 meses después cargando equipaje en un vuelo a Omaha. Daniel Riley, el supervisor de tierra de SFO, no fue despedido. En un movimiento sorprendente, Julian lo ascendió. Fue puesto a cargo de un nuevo grupo de trabajo sobre experiencia del cliente a nivel nacional. Su desgarrador día en la pasarela le ha proporcionado una perspectiva única e inolvidable de lo que ocurre cuando las cosas salen mal. Los cambios fueron dolorosos, costosos y encontraron resistencia en algunos sectores de la empresa, particularmente los elementos más tradicionalistas del sindicato de pilotos. Pero Julian fue implacable. Él tenía el poder, el capital y ahora la autoridad moral. La historia del vuelo 1128 se convirtió en una leyenda dentro de la compañía, una advertencia de lo que podría suceder si se juzga a un pasajero por su apariencia. Un año después, Aero-Vista era una aerolínea diferente. Fue más eficiente. Sus índices de satisfacción del cliente estaban aumentando y sus acciones no solo se habían recuperado, sino que habían superado sus máximos anteriores. La aerolínea incluso apareció en revistas económicas como modelo de recuperación corporativa. Julian Washington siguió siendo el propietario silencioso, el fantasma de la máquina. Nunca dio una vuelta de la victoria en público. Regresó a su tranquila vida de innovación e invención, su breve y explosiva entrada en el ojo público, desapareciendo en la privacidad que tanto apreciaba. Había arreglado el sistema roto. Se había enfrentado directamente a las partes más feas de su cultura, y mediante pura fuerza de voluntad y capital, había logrado transformarla en una nueva forma. Había demostrado que tal vez un solo hombre no pudiera cambiar el mundo. Pero si fuese dueño del 28%,
seguramente podría cambiar de aerolínea. Y al hacerlo, envió un mensaje claro y poderoso. Ten cuidado a quien enojas. Nunca se sabe quiénes podrían ser. Esa es la increíble historia de cómo un vuelo de rutina se convirtió en un desastre que puso fin a la carrera de un piloto y en una revolución para toda una aerolínea. Es un duro recordatorio de que el poder y la autoridad son frágiles y que el prejuicio tiene un precio que puede ser astronómico. Julian Washington no solo se enojó. Se desquitó no mediante una pequeña venganza, sino obligando al sistema a cambiar radicalmente. ¿Qué opinas? ¿Fue esto karma, justicia o simplemente un buen negocio? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si esta historia te pareció tan cautivadora como a nosotros, haz clic en me gusta, compártela con alguien que necesite verla y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para conocer más historias reales de drama de alto riesgo e increíbles consecuencias de la vida real. Es